demoras a la palabra del día. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Llegaron a Cafarnaúm y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba a mucha gente, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar: ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le dijo frente con autoridad: cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo y luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva, y con qué autoridad. Miren cómo da órdenes a los espíritus impuros y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Domingo, hermanos y hermanas, Día del Señor. Estamos entrando ya y celebrando la semana número 4 dentro de nuestro calendario litúrgico. Palabra de Dios hoy en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. Un evangelio que hemos visto aquí en otro momento, pero siempre enfocado dentro de una nueva reflexión y dentro de una nueva meditación, porque siempre la palabra de Dios está abierta para muchas oportunidades. Y esa palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, tiene que ver con el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra, y también en esa expulsión de los demonios que se van del lado de Él y de las personas, porque ciertamente tiene una autoridad diferente. Pues hoy vamos a enfocar esto, hermanos y hermanas, del término de la voluntad que tenemos que cumplir ante Dios nuestro Señor. La idea fuerza aquí, hermanos y hermanas, es fijarnos en la eficacia y en la eficiencia de Jesús en su palabra y en su obra. Vamos a fijarnos hoy en la eficacia y la eficiencia de Jesús en su palabra, porque queremos agarrar eso, hermanos y hermanas, hacerlo nuestro, como dice la palabra, porque estos son recursos que nos van a ayudar a nosotros a cumplir fielmente la voluntad de Dios. La eficacia de Cristo y la eficiencia de Cristo en esa palabra que leemos en el Evangelio, y sobre todo en la obra que realiza, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre Dios del cielo. ¿Y sabe por qué vamos a trabajar con esto? Porque una tiene que ver con la capacidad y otra tiene que ver con los medios que utilizamos para lograr las cosas. A veces no es un asunto de que hemos perdido la fe. A veces no es un asunto de que es pecado o no es pecado, o estamos en gracia o no estamos en gracia. El gran debate de por qué no cumplimos la voluntad de Dios o qué me está pasando. Mire, si lo enfocamos desde el punto de vista, a veces lo que hay que examinar es nuestra capacidad, no es tanto lo malo o lo bueno. ¿Cómo estoy yo ejerciendo la capacidad que me ha dado mi bautismo como consagrado a Dios y mi confirmación? ¿Qué medios, qué instrumentos estoy yo utilizando para poder realizar eso? ¿Y por qué decimos eso, hermanos y hermanas? Porque la eficacia tiene que ver con la capacidad de alcanzar el efecto que esperamos y deseamos de las cosas que hacemos. La capacidad. Por eso nos vamos a enfocar en la eficacia. Y la eficiencia, por su lado, tiene que ver con los instrumentos, con los medios, con las herramientas que utilizamos para alcanzar lo que deseamos y queremos lograr. Y Jesucristo, hermanos y hermanas, hizo pues un testimonio espectacular sobre esto, y por eso su palabra y su obra tienen una autoridad que llamaba la atención como algo nuevo para muchos. Así que nosotros nos vamos a agarrar de eso para seguir creciendo en este descubrimiento de la voluntad de Dios y sobre todo para cumplirla. A veces en la vida, hermanos y hermanas, no somos eficaces. A veces en la vida pues no somos eficientes. y eso hay que verlo, ¿no? Hay gente que tal vez pues todavía prefieren ir al banco a hacer tradicionalmente su depósito a través de la fila y del teller, ¿verdad? Y hay gente que son un poquito más modernos
Y entonces pues deciden hacerlo a través del depósito fácil, de los medios de la internet que hoy se facilitan, ¿verdad? En ambos casos hay eficacia y en ambos casos hay eficiencia porque se van a lograr los objetivos. Pero cuando tú ves, se puede medir, hermanos y hermanas, que a veces la capacidad es mucho mejor en un aspecto y la eficiencia es mucho mejor en otro aspecto. Algunas personas son un poquito desproporcionadas en los medios que utilizan para lograr las cosas, aunque son eficaces, hermanos y hermanas, porque no es lo mismo yo querer destruir un CD que contiene información confidencial mía, pasándole un cuchillo y rayándolo para que entonces no se pueda utilizar, que yo buscar una ametralladora y caerle a tiros a ese disco de CD para que la información que contiene no se revele. Bueno, estamos logrando lo que obtenemos, pero a veces utilizar una ametralladora es como un método de eficacia desproporcionado. Pues todas esas cosas las vamos a ver hoy, hermanos y hermanas, en términos de la fe, del cumplimiento de la voluntad de Dios. La eficacia y la eficiencia de Jesús en su palabra y en su obra. Vamos a recordar aquí, hermanos y hermanas, porque queremos partir de esa idea fuerza, recordando que la eficacia tiene que ver, hermanos y hermanas, con esa capacidad que tenemos nosotros de lograr el efecto de las acciones que llevamos a cabo. Vamos a recordar que la eficiencia tiene que ver con los medios, con los instrumentos, con las herramientas que utilizamos para lograrlo, que por lo tanto, hermanos y hermanas, si no se complementan, si no están en la misma sintonía, pues entonces ocurre un desfase, que es lo que nos puede llevar en muchos momentos a no lograr cumplir lo que queremos. En el caso de Cristo fue con éxito, hermanos y hermanas, que Él pudo tener este balance apropiado y conexión entre la eficacia y la eficiencia para lograr sus metas en su palabra y el poder en la obra de sus palabras. Hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas, Jesús habla con autoridad y esto llama mucho la atención porque sus palabras se realizan lo que Él ordena. Eso lo hemos discutido aquí en muchos momentos y esto es una bendición que tenemos nosotros como parte de nuestra esperanza y parte de nuestra fe. Eso lo que significa es que era eficaz. Jesucristo era eficaz y tenía eficiencia en lo que hacía. El demonio, por su parte, hermanos y hermanas, tiene un afán increíble y está siempre obsesionado y es impulsivo en quitarle el poder a los que creemos en Cristo. A quitarnos el poder de ¿qué? El poder de la bendición, hemos dicho aquí, ¿no? El poder de Dios en nosotros. Y por eso, hermanos y hermanas, el espíritu impuro, los demonios, lo que hacen es provocar en cada uno de nosotros un desorden en nosotros mismos y a veces unos desarreglos espirituales en nosotros. También lo hemos discutido aquí. Por lo tanto, tenemos que tener eso en mente, hermanos y hermanas. Hoy el demonio puede utilizar un montón de medios y de instrumentos y por eso es que tenemos que tener cuidado en el momento de la eficiencia. Porque si estamos utilizando medios, instrumentos y herramientas contaminados para lograr lo que queremos hacer delante de Dios y cumplir la voluntad de Dios, tal vez es por tentación del demonio o por la misma simulación de este gran engañador que nos quiere desviar de las cosas de Dios. Por lo tanto, ese desorden que provocan los espíritus malignos, los demonios y Satanás, hermanos y hermanas, a nosotros mismos y a nuestra asamblea, y la desorganización que puede haber y los desarreglos que pueden haber en nuestro propio espíritu, hermanos y hermanas, van dirigidos a quitarnos el poder de cumplir la voluntad de Dios con lo que Él nos ha dado. Quiero que pensemos en 10 puntos que yo he sacado más o menos de la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, para que nos guíe en términos de encontrar esa eficacia y el balance en la eficiencia que necesitamos para ser como Jesús, en el deber del cumplimiento, en el poder que transmite su palabra y su obra. Y los presento a tu consideración para que los pensemos y los tengamos en mente, así como vamos desarrollando esta vocación cristiana. Mira, en primer lugar, y número uno sobre todas las cosas, como cristianos siempre nosotros estamos descubriendo los caminos de la voluntad de Dios en la vida, en el mundo, en la sociedad, en lo que nos haya tocado vivir como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hermanos, como amigos, en la fe, hermanos, lo que sea. Siempre estamos descubriendo los caminos de la voluntad de Dios. Una vez los descubrimos,
La misión nuestra es elegirlo y los tenemos que elegir por la causa del reino de Dios. Ahí estriba, número uno, en primer lugar, tu eficacia y tu eficiencia para el cumplimiento de la palabra de Dios. Descubre a través del mundo. Quiere decir que hay cosas en el mundo que no nos van a servir porque no llevan el Espíritu de Dios, sino el Espíritu del mundo. Descubre los caminos de la voluntad de Dios. Una vez los descubras como que son de Dios y dirigen a Dios, elígelos. Y los tienes que elegir por la causa del reino de Dios. Eso tiene que estar claro en tu mente. Si los eliges con otro propósito, con otra meta, hermanos y hermanas, vas a dañar la eficacia. Vas a dañar la eficiencia de poder cumplir como Dios manda las cosas. En segundo lugar, prestemos atención también en nuestra vida espiritual, hermanos y hermanas, que no solo elegimos para ganar tiempo y libertad, ¿no? La voluntad de Dios que se cumple en la tierra y nosotros tratamos de cumplir, pues ciertamente tiene que ver con tiempo y tiene que ver con libertad. Más tiempo para Dios, más libertad para Dios. En el tiempo me organizo para entonces programarlo y ponerlo en un orden donde haya espacio para todo y que Dios no se me quede fuera. La libertad siempre va a estar ahí porque la libertad es cuestión, hermanos y hermanas, de que Dios desata y de que el Evangelio es libertador y ese baño de libertad que nos recuerda San Pablo y por lo tanto Dios me hace libre de las ataduras para estar libre para cumplir su voluntad. Y ahí estriba esto. Pero no solamente eso, hermanos y hermanas, cuando nosotros lo vemos en términos de que elegimos para ganar tiempo y para ganar libertad, también tenemos que poner atado a esto, hermanos y hermanas, que es muy importante, que elegimos en el camino también, porque nos abre a nosotros oportunidades y posibilidades al amor de Dios. No es una elección que se limita al tiempo que le dedico a Dios, a la libertad que tengo para Dios, pero también lo tenemos que ver dentro de la eficacia, dentro de la eficiencia, hermanos y hermanas, de nuestro cumplimiento de la voluntad de Dios, es que todo cuanto elijo tiene que abrir nuevas oportunidades y posibilidades al amor de Dios. Si te limita, no viene de parte de Dios, hermanos y hermanas. Si no te brinda oportunidad, entonces, si no hay opciones, hermanos y hermanas, no viene por parte de Dios. Si no hay posibilidades de tu desarrollo y de tu cambio y de tu transformación, no lo elijas. Eso no viene por parte de Dios. Estás viendo cómo es que se mueve aquí entonces la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la voluntad de Dios. En tercer lugar, hermanos y hermanas, estas elecciones que nosotros hacemos tienen valor para nosotros, como bautizados, como consagrados y sobre todo porque la conversión nuestra trae eso. Acuérdate de eso siempre. Las elecciones que nosotros hacemos para cumplir la voluntad de Dios tienen un valor dentro de la vida cristiana, tienen un valor dentro de la vida de la palabra de Dios que es de fe. Ahí está la eficacia. Ahí está la eficiencia, hermanos y hermanas. ¿Y por qué decimos esto? Porque no necesariamente, hermanos y hermanas, tiene valor para la sociedad. Ahí va a haber una contraposición. Y la sociedad no va a ver lo que nosotros estamos viendo con buenos ojos. De hecho, a la sociedad le van a resultar extrañas y tú tienes que tener cuidado con eso. Vas a resultar ser una persona extraña por estar tomando una cantidad de decisiones para cumplir la voluntad de Dios por la causa del reino de los cielos, en un tiempo que vas a dedicar, en un camino que te abre sobre todo las puertas al amor de Dios y a las grandes posibilidades. Pues para ti eso es eficacia, para ti eso es eficiencia, hermanos y hermanas, pero para el mundo no. Tienes que tener eso en mente. Para el mundo no. Entonces no seas débil, no te rindas, no te des por vencido, nunca cambie tus valores por las cosas del mundo ante la aparente extrañeza de lo que tú estás haciendo que se ve como anormal ante la sociedad. Somos, hermanos y hermanas, luz del mundo. O sea, tienes que recordar eso, hermanos y hermanas. Somos la luz del mundo y si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se va a salar? Entonces marcamos la diferencia en nuestras elecciones. La eficacia y la eficiencia que tenemos en el cumplimiento de parte de Dios es que no somos del montón. No hacemos lo que la gente hace por tradición, por costumbres
o tal vez por caprichos, que también serán tocados aquí en cierto momento. Así que eso es vital en este punto, hermanos y hermanas, para nosotros darnos cuenta. En el cuarto lugar, podríamos pensar, hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy, Cristo nos hace saber a través de su palabra que ante las palabras y el poder de exorcismo que tenía Cristo, el demonio se revuelca, se tuerce y se revuelve. Si a la sociedad le parece extraño lo que hacemos al cumplir la voluntad de Dios y las cosas que negamos, renunciamos y no nos acostumbramos a la sociedad, al demonio pues se revuelca con esto, hermanos y hermanas, se tuerce y se retuerce. Eso es importante en el Evangelio de hoy, hermanos y hermanas. Ante Jesús pasa todo esto. Y nosotros, ante Jesús, nos volvemos hacia Él. Nos volvemos hacia la gracia. ¿Y eso es por qué? Porque lo estamos haciendo parte de nuestra vida. Eso es transformación. Eso es transformarse. El retorcerse es como enredarse, hermanos y hermanas. Lo que hace el demonio ante la palabra de Dios es que se retuerce como serpiente, que se enreda, ¿no? Que se vuelve un nudo, se ata, se limita, se comprime. Nosotros no. Nosotros nos transformamos, nosotros cambiamos, nosotros nos alteramos para el bien. Entonces, tienes que ver eso. Todo aquello que sea cumplimiento de la voluntad de Dios en su eficacia y en su eficiencia, hermanos y hermanas, transforma, cambia. Es una transformación desde adentro hacia afuera. No es un cambio de peinado, es un cambio de mentalidad, es un cambio de espiritualidad. Eso es lo que envuelve. Pero no nos enreda. Las cosas del mundo son las que enredan porque vienen de parte del demonio y tuercen y enredan. Ten tú ese principio presente en tu vida en torno al cumplimiento y el saber elegir las cosas que nos abren las puertas en el camino de la salvación para las cosas de Dios. Hermanos y hermanas, y en quinto lugar, importante para nosotros, cuando volvemos a Jesús o cuando estamos vueltos a Jesús, nosotros no podemos aceptar de ninguna forma elementos que causen división. Si hay cosas que van a no lograr la eficacia, hermanos y hermanas, y la eficiencia que tenemos para el cumplimiento de la voluntad de Dios en términos de capacidad y en términos también, hermanos y hermanas, de los medios y los instrumentos que utilizamos para poder lograrlo, tenemos que tener en cuenta, tú no puedes aceptar ningún elemento que sea de división, de separación o de discordia. Nosotros siempre en materia de la fe tenemos que ser fieles y leales a nuestra conversión, porque nos acercó a Dios, a nuestro bautismo, porque nos consagró a Dios, y eso lo hemos repetido en varias ocasiones, por eso es bien importante. Nosotros tenemos que tener una mentalidad que es propiamente lo que advierte Pablo en esa segunda lectura de hoy de los Corintios, hermanos y hermanas. Nosotros rechazamos todo cuanto introduce trabas a nuestra libertad espiritual, todo cuanto puede impedir nuestros deseos apostólicos. El rechazar las trabas que pone el mundo, los impedimentos que pone el mundo, es materia constitutiva de la eficacia y de la eficiencia para poder cumplir la voluntad de Dios. Así que tenemos que identificar, y no estamos hablando de trabas solo por lo que es malo, que nos presenta trabas, impedimentos, escollos, no, sino que a veces las mismas cosas buenas pueden ponernos trabas en el camino, y esto hay que saberlo balancear, porque hasta lo bueno en el extremo hace daño. Por lo tanto, cero trabas en tus elecciones para cumplir la voluntad de Dios si quieres eficacia y eficiencia. Si esto te limita de alguna forma en la libertad espiritual que tú tienes para cumplir la voluntad de Dios o en los deseos apostólicos que van unidos a esas elecciones. En sexto lugar, hermanos y hermanas, tener presente que si Jesús anima nuestra vida y nuestros compromisos, entonces esto está motivado por el amor para hacerlo permanente en nuestras vidas. Y esto es como un principio que se ve en todo el Evangelio, no solamente en el Evangelio de hoy, sino en toda la palabra de Dios, en todo lo que es palabra de Dios. Jesús anima. Y en nuestra elección, hermanos y hermanas, en el cumplimiento de la voluntad de Dios con eficacia y eficiencia, busca lo que anima tu vida, como se la animó a Jesús nuestro Señor. Y que animó no solamente la vida de Él, los compromisos que Él llevó a cabo. Y cuando tú vienes a ver y lo exprimes, es el amor. El amor entendido como un don del Espíritu Santo de Dios hace permanecer a uno en las cosas de Dios.
El amor no sentimental, no emocional, no el amor erótico. Con eso hay que tener mucho cuidado. Ese es el amor de la caridad, el amor del ágape, hermanos y hermanas, hace permanecer. Lo demás crea el sentimiento, las emociones, lo hemos dicho aquí, temporeras, pasajeras. El amor sentimental que se basa en la juventud, cuando llega la vejez, no te quiero. El amor que se basa solo en la salud, cuando llega la enfermedad, no te amo. El amor, hermanos y hermanas, cuando se enfrenta a que nos digan la verdad, pues ya no te amo porque me estás diciendo la verdad y yo ni la quiero escuchar. El amor erótico que solamente pues se mueve y se nutre de los placeres desordenados, tal vez, ¿verdad? De los placeres que no están permitidos o son prohibidos, pues eso no tiene cabida, hermanos y hermanas. Y puede afectar la voluntad del cumplimiento de la voluntad de Dios, su eficacia, su eficiencia, terriblemente. Busca el amor. Eso fue lo que nutrió la vida de nuestro Señor Jesucristo, la inspiró, la animó. Y el amor es don de Dios, eso viene de Dios y es don del Espíritu Santo, muy envuelto con la caridad y ese ágape del que nos habla también San Pablo. En séptimo lugar, hermanos y hermanas, tener en cuenta sobre todas las cosas, el fervor religioso no se mezcla con lo pagano. Ese fervor religioso en profundidad que vivimos de las cosas de Dios en el cumplimiento de su voluntad profunda, ¿verdad? No se mezcla con lo pagano. Puede dañar la eficacia y la eficiencia de nuestro cumplimiento en una palabra que tenga fuerza y que tenga poder y que se logre, hermanos y hermanas, en testimonio que pueda servir para el apoyo de las demás personas si caemos en el error de mezclar todo ese fervor religioso con lo que es pagano, porque a veces se cuela, hermanos y hermanas, o a veces utilizamos cosas del mundo para entonces sostenernos. La fidelidad es lo que está aquí en juego, hermanos y hermanas, la lealtad que tenemos y sobre todo entre los que conocemos, tiene que ser entre las personas, no entre los caprichos. Y lo pagano tiende a lo caprichoso. Y entonces el capricho no tiene base en la eficacia de la voluntad de Dios ni en la eficacia, hermanos y hermanas. Y esto hay que pensarlo doblemente, ¿no? La fidelidad, la voluntad de Dios lleva a la fidelidad al cumplimiento leal, ¿verdad? Siempre, 100% en las cosas de Dios. A la vez que se mezcla con lo pagano, pues hermanos y hermanas estaríamos cayendo en meter unas cosas caprichosas y forzarlas a que entren dentro del cumplimiento, ¿no? No, esto está dirigido a las personas y lo que estoy pensando es que a veces esto va bien de cerca al matrimonio, bien de cerca al matrimonio, ¿no? La fidelidad entre las personas, no hacia los caprichos que pueda llevar, ¿verdad? La persona. Y a veces los caprichos se meten dentro de ese egoísmo, totalmente derrumba la eficacia y la eficiencia. Tú sabes lo que son los caprichos humanos. Tú sabes los caprichos que nosotros tenemos, ¿no? Esos deseos que queremos cumplir y somos caprichosos con ellos hasta conseguirlos. Ten cuidado. ¿Qué capacidad cristiana demuestra el caprichoso y qué eficacia en el uso y en el manejo de los instrumentos que llevan a lograrlo demuestra una persona cristiana? Si su fervor religioso está tomado del ámbito y del ambiente pagano. Cuestión de pensarlo, hermanos y hermanas. Muy ligado a esto, en el octavo punto, está la falta de esperanza, hermanos y hermanas. Y la falta de esperanza hoy en día, yo no sé, pero como que está siendo tapada, velada, hermanos y hermanas, como que está siendo cubierta. La falta de esperanza se está cubriendo con posturas de excusas, lamentablemente, para justificarla. Y detrás de todo eso lo que hay es una falta de compromiso. Una falta de compromiso. Cuando la gente le falta esperanza, es como en el matrimonio, hermanos y hermanas. Vamos a poner un ejemplo. Hay personas que dicen, yo no tengo hijos todavía en el matrimonio porque lo estoy planificando en una forma que cuando yo esté económicamente estable voy a tener hijos. Pues hermanos y hermanas, ¿cuándo se logrará eso? Cuando es que una persona esté económicamente estable y solvente para poder manejar esta vida. Tomará una vida completa, pues entonces no tendremos hijos. Entonces, ¿es un asunto realmente económico, de planificación económica? ¿O es un asunto de falta de esperanza? Que he perdido la esperanza de que Dios provee y en el camino vendrá bendición, entonces me arriesgo a hacer lo que tengo que hacer. No sé
si me estás entendiendo lo que estamos señalando aquí. O sea, es un peligro, hermanos y hermanas, cuando tratamos de tapar la falta de esperanza con las excusas del mundo. Y esto le sucede a muchas personas de muchas formas, hermanos y hermanas. Las excusas que pueden resultar en excusas que son eternas. Lo hemos visto aquí. Ten cuidado cómo mides esas cosas. La atención que necesitan tus padres es de por vida. Eso no te puede limitar a nada en la vida. El amor que tú sientes por tus padres no te puede limitar a que no te cases, a que no salgas de tu país a estudiar, a que no salgas de tu país a trabajar, hermanos y hermanas, a cambiar de pueblo, a cambiar de país, a cambiar de estado, porque tú amas a tus padres. Entonces eso no puede ser un impedimento, porque tú tienes que amar a tus padres por el resto de tus vidas, hermanos y hermanas. Y eso tiene que ser valorizado hoy en día, hermanos y hermanas, poniendo detrás de nuestras excusas cosas del mundo para realmente estar tapando la falta de esperanza. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que las cosas van a cambiar en el nombre de Dios. ¿A quién no tiene hijos porque dice que no va a traer hijos al mundo porque hay mucha violencia? ¿A quién no tiene hijos y dice que no va a tener hijos porque no solamente hay violencia, sino porque pueden nacer niños impedidos y con desórdenes que lo que vienen es a sufrir? Pues, ¿qué es lo que hay ahí, hermanos y hermanas? Protegiendo a un niño de que no muera en el mañana, protegiendo a un niño de que no salga impedido. Pues si es que uno puede morir en la vida, aunque esté sano, y uno puede nacer bien y enfermar de una enfermedad terrible en la vida. Eso es un riesgo, lo que hay que tomar. Lo que se disfraza es la falta de esperanza, y esto es un valor bien importante. Yo estoy señalando sobre el matrimonio, pero eso ocurre en muchas cosas. Con las excusas humanas, lo que estamos diciendo es que nos falta la esperanza y hemos perdido la esperanza. Ahí se daña la eficacia en el cumplimiento de la voluntad de Dios, y ahí se daña, hermanos y hermanas, la eficiencia que tenemos que tener. En noveno lugar, hermanos y hermanas, y volviendo al tema de Satanás que estábamos discutiendo ahorita, porque es importante también, como alguien que nos quiere quitar el poder de la bendición de Dios en nosotros. El diablo se retuerce porque va en dirección contraria. Y el que busca la voluntad de Dios va en dirección correcta, hermanos y hermanas. La eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la voluntad de Dios van por caminos rectos. Palabra de Dios. No por caminos torcidos, no por caminos escabrosos, hermanos y hermanas. No por atajos. No por atajos. Y por lo tanto la dirección es correcta. Y la dirección correcta lleva exigencias en el camino que yo no puedo ignorar o pasar por alto. Entonces, hermanos y hermanas, conscientes nosotros de la dirección correcta que tenemos. No, los atajos es para facilitar. El que coge atajos en una carrera de 10 kilómetros para llegar más rápido, puede ser que impresione a todo el mundo de que llegó más rápido, pero se engañó a sí mismo, porque cortó camino, cogió por donde no era, agarró una ruta que no tenía tanta curva y por ahí me fui y llegué antes que los demás. ¿Qué propósito tiene eso? ¿Qué es lo que tú has logrado? Engañarte a ti mismo, realmente engañarte a ti mismo. Y entonces veámoslo desde ese punto de vista. La dirección de nosotros, hermanos y hermanas, no es contraria a Dios. Toda voluntad se basa en una dirección que sea de acuerdo a los caminos del Señor y a los pensamientos del Señor. Eso no es nuevo, hermanos y hermanas. Eso es tema recurrente en la palabra de Dios. Y en décimo lugar, y por último, hermanos y hermanas, no podemos forzar a Dios. No podemos forzar a Dios en nuestra vida. No podemos manipular a Dios o domesticar a Dios. Por eso lo dejé en el último lugar, porque esto parece ser una manía, hermanos y hermanas, hay una moda moderna en cuanto a nuestro Dios. Forzar a Dios, manipular a Dios, domesticar a Dios. Hermanos y hermanas, esto trae graves consecuencias a la vida de la persona. O sea, de acuerdo a las conveniencias mías, tiene que actuar Dios. ¿Cómo va a haber eficacia ahí, hermanos y hermanas? ¿Cómo va a haber eficiencia ahí para poder cumplir la voluntad de Dios? Como si Dios fuera un animal salvaje que yo lo domestico para que entonces entre en mi vida. Esto no se trata de domesticar a Dios, hermanos y hermanas. Él es el creador y nosotros la criatura. Con eso yo creo que lo decimos todo en términos de la reflexión de hoy. Pues, hermanos y hermanas,
Hasta ahí llegamos hoy brevemente. Estos 10 puntos que nos sirvan de bendición. Admiramos a Jesucristo por su eficacia y por su eficiencia en su palabra y en su obra. Un digno ejemplo a seguir, modelo para todos nosotros verdaderamente. Cuestionándonos, hermanos y hermanas, hoy en examen de conciencia, la eficacia y la eficiencia que estoy utilizando para el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Realmente estoy usando la capacidad cristiana para yo alcanzar lo que tengo que alcanzar para agradar a Dios y salvar mi vida? ¿Estaré utilizando la eficiencia necesaria de recursos, de herramientas y medios adecuados para yo lograrlo? Si esto está en cuestionamiento, esperamos que el Evangelio de hoy, su reflexión, haya sido de bendición para ti en ese cumplimiento, porque Dios en el camino capacita y Dios provee los instrumentos para que nuestra eficacia y eficiencia sean de acuerdo a su voluntad. Oremos. Amado Dios del cielo, te damos gracias por tu gran bendición en el ejemplo de Jesucristo nuestro Señor. Qué eficacia, qué eficiencia, qué poder tiene su palabra y su obra. Nos sirve de ejemplo, amado Dios, recordarlo, meditarlo, reflexionarlo y hacer nuestra esta palabra, porque queremos ser fieles en el cumplimiento de tu voluntad. Ayúdanos, amado Dios del cielo, y jamás permitas que en este camino del cumplimiento de la voluntad de Dios, jamás nos separemos de ti. Amén y amén. Pues hasta ahí llegamos, hermanos y hermanas. Que sea de bendición para los que esperan el reino de los cielos la palabra de Dios hoy. El Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Mañana otro nuevo evangelio, otra nueva meditación. Hoy, por favor, ayúdanos. Riega este mensaje, riega este evangelio, llévalo por tus redes sociales, ponlo a la vista de tus contactos. Dale like, dale me gusta en el timeline tuyo, en tu muro. Por favor, haz que otros conozcan la verdad que nos une a todos en Jesucristo el Señor. Este icono va a llevarte a suscribirte o a suscribir a otros a nuestro canal. Y estos videos acá tienen mucha más información que humildemente presentamos a tu consideración. Con el favor de Dios nos vemos ahorita. Hasta luego.